Bueno, muy buenas noches a todos los participantes, a los ponentes, en especial al doctor Pedro Ciudad, a la licenciada Isabel Aloy, nuestra maestra de siempre, en la parte de, nos ayuda en la parte de linfología, siempre está pues dispuesta a ayudar. Y muchísimas gracias de parte de MEDI, doctor Pedro Ciudad, por usted sacar este tiempo, ¿verdad? Para compartir conocimiento, para compartir estas técnicas que usted está utilizando y que a todos nos gustaría pues transmitir, difundir. Mi nombre es Angel Robles, yo soy el gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica y en la noche de hoy, en la tarde de hoy, pues básicamente tendremos al doctor Pedro Ciudad con el tema de cirugías para el tratamiento del linfedema. El doctor Pedro Ciudad es cirujano plástico, microcirujano, especialista en cirugía linfática, encargado de la unidad de microcirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Lima, Perú, y que nos ha hecho el grandísimo favor pues, de estar con nosotros en la tarde de hoy compartiendo un poquito. También tendremos a la maestra Isabel Aloy Timeus con el tema de tratamiento físico para la rehabilitación del linfedema. Es especialista en rehabilitación física y, bueno, fundadora de la Fundación Salvati en México. Y que, bueno, que más adelante pues nos hablará un poquito sobre todo esto. Así que sin más preámbulos, doctor Ciudad, el escenario es suyo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Medi y en especial a ti, Angel, por esta gentil invitación. También agradecer a Isabel, ¿no? por siempre ser partícipe y invitarme también a este tipo de conferencias que en realidad lo que hacen es simplemente dar a conocer un poco más diferentes opciones que tiene el paciente con linfedema. El paciente con linfedema tiene muchas opciones, el cual lamentablemente hoy en día no son tan conocidas, hablando específicamente del tratamiento quirúrgico. Hoy, la charla de hoy, les voy a dar a grandes rasgos, porque en realidad son varias técnicas las que empleamos para diferentes tipos de linfedema, grandes rasgos basado en procedimientos fisiológicos y procedimientos excisionales y cómo estos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, ahora voy a comenzar. El tema es, como les dije, diversos tipos de cirugía en las cuales utilizamos nosotros para poder tratar el linfedema. Conflicto de interés, simplemente el libro que ya hemos publicado ya hace un buen tiempo, hace 4 años, el cual hablamos de los diferentes técnicas quirúrgicas que existen hoy en día para el tratamiento del linfedema. Vamos a comenzar con esto. El linfedema es una enfermedad desgraciadamente bastante incapacitante para las personas que lo padecen. Y lamentablemente no existe cura alguna aún para el linfedema. A grandes rasgos, la clasificación que más utilizamos es la clasificación etiológica, en el cual divide al linfedema en linfedema primario y linfedema secundario a una causa. Linfedema primario, según el periodo en el cual se presenta, se va a dividir en tres grandes grupos. Vamos a ir un poquito más rápido para poder darles a un tiempo adecuado todo lo que tengo que mostrarles, ¿no? Entonces, el linfedema primario lo vamos a dividir en tres, ¿no? El linfedema congénito, el linfedema precoz y el linfedema tardo, según las edades en las cuales aparezcan. Sin embargo, el linfedema más común es el linfedema secundario, que es un linfedema obstructivo, y dentro de lo que es aún que se ve con mayor frecuencia es el linfedema iatrogénico producto a linfadenectomías o producto de un traumatismo mecánico. También existe el linfedema infeccioso en zonas endémicas, ¿no? como la India, las cuales son la filariasis y otros tipos de linfedemas secundarios obstructivos como irradiación, invasión de tumores, inflamación, etc.
Ya cuando vemos los métodos diagnósticos, ¿cómo vamos a diferenciar un linfedema? En primer lugar, existe el criterio clínico, que es el más importante y es el que hoy en día cobra mayor importancia para un diagnóstico que en sí es crucial para determinar qué tipo de linfedema vamos a tratar. Después existen mediciones volumétricas de las extremidades, ultrasonido, la tomografía computarizada, la resonancia, la linfocintigrafía, que aún sigue siendo el gol estándar. Sin embargo, hoy en día nosotros los cirujanos linfáticos utilizamos una sustancia el cual nos ayuda a visualizar el sistema linfático superficial que se llama verde de indocianina. Como le dije, la linfocintigrafía es una técnica ya antigua, sin embargo nos permite evaluar también cómo está el sistema linfático. La linforesonancia nos hace ver y es indicada en algunos casos sobre todos. Sin embargo, como le digo, el verde de indocianina ha cobrado con mucha mayor relevancia en los últimos 7 años para aquellos que hacemos cirugía linfática porque nos ayuda a visualizar los canales linfáticos superficiales. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar que existen muchos tipos de clasificaciones y para esto nosotros, al menos el grupo con el que trabajo, nos basamos en la Sociedad Internacional de Linfología, la cual divide los estadios en 3. Otra clasificación la cual nosotros utilizamos, los que hacemos cirugía linfática, es la clasificación basada en la linfografía con verde indocianina, ¿no? Que van a haber diversos patrones en este tipo de estudio. Y es porque en realidad nosotros vamos a tener 4 grandes patrones. Un patrón lineal, un patrón splash, stardust y un patrón difuso. Y vamos a ver que un patrón lineal, no sé si lo ven acá, bueno, no se mueve el cursor, pero el patrón lineal es un patrón normal. Sin embargo, cuando ya hay una obstrucción de las vías linfáticas, esa obstrucción provoca una éxtasis del líquido linfático, los cuales van impregnando poco a poco y a mayor severidad impregnan más la dermis. Entonces, provocan estos cambios linfográficos que son con el verde indocianina, ¿no? Hasta llegar a una obstrucción mucho mayor, el cual refleja a través de este estudio un patrón difuso, ¿no? Entonces, los patrones circulatorios de la linfografía son 4, ¿no? Un patrón normal, que es el patrón lineal, splash, stardust y difuso, que ya se observa en linfedemas que son de mayor estadio, ¿no? Y tenemos que entender que el linfedema, dependiendo el diagnóstico linfográfico, vamos a ver que puede ser reversible, ¿no? O sea que lo podemos controlar. Sin embargo, ya cuando ya hay patrones stardust o difusos, este tipo de estudios nos hacen ver que el linfedema que nosotros vamos a tratar, eso es un poco más difícil y en algunos casos son irreversibles. Vemos acá también en esta diapositiva que no solamente existe un solo patrón linfográfico o de verde indocianina, sino que una persona puede tener diferentes patrones, ¿no? Como muestra esta diapositiva, y asimismo se pueden ver histológicamente los cambios que existen en las células endoteliales y del músculo liso. Y vemos acá, por ejemplo, una paciente el cual tiene el miembro superior afectado, el miembro superior izquierdo, el cual presenta diversos tipos, 3 patrones, un lineal, un splash y un difuso. Vemos en el otro lado, en el miembro superior derecho, cómo la velocidad del verde indocianina cómo va, y vemos los canales linfáticos cómo son de patrones lineales. Acá también es otra paciente, la cual le requerimos un estudio preoperatorio para evaluar el sistema linfático del miembro superior, y en acá podemos ver 2 tipos de patrones claramente definidos en el miembro inferior derecho. Vayamos ya un poco más
al meollo del asunto, opciones no quirúrgicas y quirúrgicas. El tratamiento conservador, que es el gol estándar también, la terapia descongestiva compleja, hay tratamiento farmacológico, es muy importante reiterar al paciente el cual tiene que tener una dieta especial, la rehabilitación psicosocial e incluso algunos mencionan o hay una mención del cuidado de piel y faneras para evitar complicaciones como la celulitis. Entonces, el tratamiento conservador, como le digo, es el gol estándar. Eso lo va a hablar Isabel más adelante. Sin embargo, logra una reducción bastante significativa con técnicas empleadas por profesionales que saben del caso. Ya dentro del tema tratamiento quirúrgico, asimismo, vamos a ver que el objetivo no es curar, porque no podemos curar el linfedema, lamentablemente, pero sí podemos mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Disminuyendo los episodios de infecciones a veces, disminuyendo el peso o el volumen del miembro afectado, del dolor y mejorando la funcionabilidad. Las indicaciones obviamente que son siempre y cuando el tratamiento conservador o con terapia descongestiva compleja haya fracasado o no muestre ningún avance en un periodo de mínimo de 6 meses. Tratamientos quirúrgicos actuales vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Un grupo el cual hace la función de reemplazar la fisiología linfática, es decir, drenar la linfa hacia el sistema venoso a través de una anastomosis linfático-venosa o la transferencia microvascularizada de ganglios linfáticos. Los procedimientos de decisión son liposucción, la reducción radical con preservación de perforantes, que en términos más sencillos significa excisión de piel y tejido linfedematoso y el procedimiento de Charles. Esos son los más comunes, ¿no? Vamos a ver acá que la anastomosis linfático-venosa es un procedimiento en el cual se hacen incisiones a través de la piel y a través del microscopio nosotros vamos a ir localizando poco a poco bajo una disección microvascular los vasos linfáticos y los vamos a conectar al sistema venoso. Por eso se llama anastomosis linfático-venosa. Con eso vamos a derivar la linfa al sistema venoso y vamos a provocar una reducción del volumen del miembro afectado. Esto ya ha sido reportado hace bastante tiempo y el rango de los resultados o la mejoría varía mucho. Sin embargo, en varios estudios han demostrado que mientras más temprana se haga la anastomosis linfático-venosa, nosotros podemos tener muchos mejores resultados. Y dentro de los procedimientos que hay para cirugía linfática es el que menos tasas de complicaciones tiene, ¿no? Como celulitis, fístulas linfáticas, etc. Sin embargo, requiere un entrenamiento súper especializado debido a que requiere uso de instrumentos demasiado finos como vemos ahí, ¿no? Instrumentos que a veces el portaagujas es de más o menos unos 2 milímetros, ¿no? Eso es, por ejemplo, este es un portaagujas el cual se utiliza para agarrar la aguja de 12 ceros y hacer un nudo, ¿no? Son instrumentos muy pequeños, el cual requiere un entrenamiento previo para poder realizar este tipo de cirugía. Existen muchos tipos de anastomosis linfático-venosa, término lateral, término terminal. Sin embargo, el objetivo, como les digo, es derivar la linfa al sistema venoso. La evaluación intraoperatoria de la anastomosis linfático-venosa nos da luz de cómo puede ir los resultados tras esta cirugía, ¿no? Evaluando el tamaño del vaso linfático, si el vaso es translúcido, si hay reflujo del vaso, si hay grasa o fibrosis alrededor del vaso, o si no, en el contorno o durante toda la extensión del linfático hay esclerosis. Eso nos va a ayudar bastante a predecir más o menos cómo puede ir una anastomosis linfático-venosa. Entonces, nosotros ya a esta altura nos estamos preguntando qué pacientes son ideales para la anastomosis linfático-venosa. Y tenemos que entender una cosa, que a medida que el linfedema progresa, va a haber una
progresión de la linfoesclerosis, haciendo o obliterando el vaso linfático, y con esto va a disminuir la eficacia de la anastomosis linfático-venosa. Entonces, a un vaso obliterado o esclerosado o fibrótico, la eficacia de la anastomosis linfático-venosa podría disminuir, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, vemos los cambios circulatorios, los cuales promueven, y lo que es importante, esto que también se puede predecir con el uso de la linfografía con verde de indocianina. Vemos acá un vaso linfático, el cual podemos ver lo que es translúcido. Vemos que también es un vaso que no hay fibrosis en un estadio temprano. Al lado vemos un vaso fibrótico en un estadio avanzado, en el cual muy probablemente la anastomosis linfático-venosa no tenga muy buenos resultados. Estos son la linfografía con verde indocianina correlacionados con la cirugía, ¿no? Estas son fotos de las pacientes tomadas el mismo día que estuvieron siendo operadas. Acá vemos también cómo la linfografía con verde indocianina en tiempo real nos da un alcance de cómo pasa la linfa hacia el sistema venoso. Ahí nos muestra una imagen intraoperatoria de una anastomosis linfático-venosa. Asimismo también vemos este dibujo y estas fotos, el cual muestra cómo se realizó la anastomosis linfático-venosa. Controversias en cirugía o supermicrocirugía de anastomosis linfático-venosa. Aún no hay consenso cuándo realizarla, ¿no? Pero sin embargo ya se ha demostrado fehacientemente de que mientras más temprano este tipo de cirugías funcionan mucho mejor. ¿Cuántas en todo el brazo o en toda la pierna? Se dice que puede, mientras más van a ser mucho mejor, pero un promedio de 3 a 4 se ha demostrado que ayuda muchísimo a los pacientes, donde obviamente con esto tenemos que saber mucho lo que es la distribución o las corrientes linfáticas. Anatomía linfática es muy importante, y realmente el linfedema ha avanzado a realizar este tipo de cirugías es un poco controversial. Entonces vemos acá una paciente, la cual preoperatoriamente vemos una paciente en la cual tuvo un cáncer de mama que fue tratado, y la paciente desarrolló linfedema. Se le hizo la linfografía con verde indocianina. Preoperatoriamente se le ubicó los vasos linfáticos o una corriente linfática en la parte distal del miembro, y vemos el resultado después de los 2 años posoperada. Este es otra paciente con el mismo diagnóstico, con resultados bastante alentadores, también en estadio temprano, un linfedema más basado en un componente acuoso, o sea, linfa. Y vemos en este caso es una paciente la cual tiene un linfedema en estadio avanzado, la cual, a pesar de que la paciente refiere mejoría, la mejoría fue no tan notoria objetivamente. Sin embargo, subjetivamente la paciente refiere una mejoría. ¿Quién ha hecho eso? Vemos acá. Entonces, eso es por parte de la anastomosis linfático-venosa. Ahora vamos a hablar del otro procedimiento fisiológico, que es la transferencia de ganglios linfáticos. Acá el objetivo también es derivar la linfa hacia el sistema venoso, pero de otra manera, ¿no? El objetivo de este tipo de cirugía es transferir ganglios linfáticos de una zona de donde no está afectada hacia una zona donde ha sido removida o donde haya falta de ganglios linfáticos. Y esto es lo que sucede. Perdón. Y esto es lo que sucede, ¿no? O sea, perdón. No se puede ver el video. Bueno, vamos a ver que, como le digo, se recorta. Voy a ver si lo puedo pasar acá. Vemos acá, ¿no? Que los ganglios, la zona es resecada,
Vemos que es resecada el colgajo de ganglios que se saca. Después esta zona es a través del microscopio. Nosotros vamos a utilizar, vamos a resecar esta área de fibrosis, la cual es resecada y es donde va a ir la transferencia de ganglios linfáticos, donde se coloca los ganglios linfáticos de una zona sana y se conecta tanto la arteria como la vena. Y de ahí se espera un drenaje linfático. Entonces, vemos que de dónde podemos sacar sitios donantes para la transferencia de ganglios linfáticos. Existen muchas, en la literatura, muchas zonas, ¿no? Como la zona inguinal, la zona submentoniana, supraclavicular, lateral torácica, o nosotros reportamos el uso del epiplon para transferir ganglios. Existen otras zonas también que nosotros reportamos intraabdominales. Y en sí, este es un colgajo de ganglios linfáticos, un colgajo el cual tiene su pedículo, una arteria, una vena y los ganglios linfáticos. Dentro de todos los ganglios linfáticos, nosotros escogemos los del epiplon. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que el paciente o la paciente desarrolle linfedema iatrogénico tras la cosecha o tras la resección de ganglios, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay muchos reportes en la literatura la cual hacen hincapié de que los pacientes podrían desarrollar o han desarrollado linfedema tras este tipo de cirugía, ¿no? Entonces nosotros escogemos dentro del abdomen el epiplon, el cual tiene una cadena ganglionar alrededor de la curvatura mayor del abdomen. Es un tejido bastante frondoso en tejido linfático y ganglios, ¿no? Y hemos desarrollado varias técnicas, unas técnicas las hemos ido desarrollando poco a poco con mucho mayor ímpetu y tratando de reducir la morbilidad de la zona dadora, ¿no? Por eso que nosotros incluso hemos descrito el uso de la paroscopía para disminuir la estancia hospitalaria y para hacer que el paciente tenga una recuperación mucho más pronta, ¿no? Este es el INSET, en la cual demuestra cómo son colocados el colgajo de ganglios linfáticos, tanto en la extremidad superior como la extremidad inferior, ¿no? Y acá en esta foto vemos el postoperatorio de una paciente con linfedema de miembro superior y el resultado a los 17 meses, ¿no? Vemos un miembro superior izquierdo con una disminución del volumen de la circunferencia. Esta de acá es la linfocintigrafía isotópica, en el cual demuestra en el postoperatorio una mejora en el estancamiento de la linfa, ¿no? Vemos ahí también en la flechita verde los ganglios linfáticos que han sido transferidos tras 12 meses de cirugía. Eso también vemos cómo mejora, sobre todo en la parte proximal del miembro afectado, el volumen. Podemos utilizarlo también en linfedemas congénitos bilaterales. Este es también otro tipo de colgajos apendicular, en el cual aparentemente ustedes podrían decir, yo no le veo ninguna mejoría, pero a los 6 meses los episodios de linfangitis disminuyeron, la paciente refiere que se siente más blanda, la piel no tan tensa, y los cambios por linfocintigrafía demuestran que hay una mejora en el drenaje linfático. Ese también es otro colgajo de ganglios, el cual demuestra que el volumen se puede mejorar, el volumen de la circunferencia se puede mejorar, tanto clínicamente como radiológicamente tras el uso de este tipo de procedimientos. Obviamente que los procedimientos fisiológicos pueden ser combinados, ¿no? Tanto la anastomosis linfático-venosa como los ganglios linfáticos. A decir verdad, no tengo todavía algún estudio científico que pueda demostrar, ¿no?, que tanto ayuda a ambas. Esto de acá vemos un estudio en el cual muestra los diferentes colgajos de ganglios linfáticos que se han reportado, ¿no? Y que van entre, si ustedes ven en el promedio, ¿no?, donde dice mean, en realidad si comparamos los estadios, ¿no?, entre todos los colgajos, los estadios, no hay mucha diferencia. Sin embargo, sí hay una diferencia estadísticamente significativa cuando comparamos los estadios 2 y 3. Entonces vemos que aquellos pacientes que han recibido este tipo de
este tipo de procedimientos en estadio 2 tienen un mejor resultado que aquellos pacientes que en estadio 3 han recibido este tipo de procedimiento. Vemos que también en un estudio que realizamos, los pacientes con estadio 3 tuvimos que realizarle procedimientos excisionales adicionales. Y es que en algunos casos nosotros vamos a tener tejido en exceso, tejido fibrótico, tejido que está infectado, a veces osteomielitis y muchas cosas más, las cuales hacen que nosotros tengamos que resecar tejido. Es por eso que nosotros estamos combinando los procedimientos fisiológicos, tanto anastomosis linfático-venosa o ganglios, con los procedimientos de excisión. En este estudio nosotros hemos descrito el uso de la tecnología Baser, de liposucción Baser con anastomosis linfático-venosa. Esta es una linfocintigrafía preoperatoria, la cual estas áreas donde se encuentran linfáticos lineales son preservadas durante la liposucción. Vemos acá la anastomosis linfático-venosa y vamos a ver que la técnica es muy diferente a la otra técnica, que es una técnica mucho menos agresiva, preservando las corrientes linfáticas que han sido estudiadas previamente con una linfografía con verde de indocianina. Estos son los resultados, los cuales hemos obtenido, ¿no? Una reducción significativa del volumen del miembro afectado. Este también es una paciente con linfedema bilateral, primario, y vemos el resultado, cómo mejora a los 2 años, y la textura de la piel también, cómo ha mejorado. Ese es otro paciente, el cual se le operó, y también el resultado postoperatorio. Sin embargo, en estadios más avanzados, donde ya hay una fibrosis marcada, donde hay depósitos de colágeno, células inflamatorias, nosotros tenemos que no utilizar la liposucción, porque recuerden que liposuccionar este tipo de tejido es como liposuccionar una roca, y a veces se torna muy complicado. Entonces, para este tipo de pacientes, nosotros, obviamente, como les digo, para mí la linfografía con verde indocianina es una arma muy crucial para planear la cirugía, los cuales nosotros en este tipo de cirugía resecamos el tejido linfedematoso y hacemos la anastomosis linfático-venosa en las áreas donde se pueda encontrar. Y vemos los resultados a un tiempo. Otro tipo de procedimiento es el procedimiento que combina los ganglios, la transferencia de ganglios, con los procedimientos de excisión. Vemos ahí, después debajo de lo verde, los ganglios linfáticos que son transferidos y la excisión de tejido, los cuales hace que el miembro afectado disminuya de volumen, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Ese también es un linfedema en el cual no encontramos canales linfáticos viables para hacer anastomosis linfático-venosa, y asimismo encontramos un tejido abundante de piel y tejido linfedematoso. Entonces realizamos este tipo de cirugía. Este es el primer día operatorio y este es el postoperatorio a los 3 años. Otro tipo de procedimientos en el cual está destinado solo y exclusivamente para miembro inferior es el procedimiento de Charles. Nosotros describimos en un estudio, yo le puse el nombre de Chajova, que combina varios procedimientos, ¿no? Charles, Hoffman, transferencia de ganglios linfáticos. Y consiste en simplemente excisiones de tejido linfedematosos e injerto de piel y transferencia de ganglios linfáticos, ¿no? Como le digo, son procedimientos destinados a que el tejido, todo el tejido linfedematoso, que tiene ese tejido que está lleno de hongos, infectado y que provoca celulitis a veces a repetición, sea resecado y sea cambiado o reemplazado por un injerto de piel en el tejido dañado, ¿no? Este es un procedimiento linfedematoso a los 8 meses, y en este paciente, por ejemplo, se le resacó 47 kilogramos y vemos la gran diferencia, las cuales, como les digo, a un primer momento no cura, pero sí mejora la calidad de vida de las pacientes. Los cirujanos plásticos, en realidad, no solamente nos dedicamos, o los que hacemos cirugía reconstructiva,
y hacemos cirugía linfática, no solamente nos dedicamos a reconstruir el sistema linfático, sino también encontramos pacientes, en su gran mayoría son linfedema, que es un producto del tratamiento del cáncer de mama, que encontramos pacientes que a veces están muy deprimidas porque se sienten mutiladas, ¿no? Entonces, ya hay procedimientos en los cuales reconstruimos simultáneamente la mama y el sistema linfático, ¿no? Entonces, nosotros reconstruimos con tejido autólogo la mama, cogiendo una parte del abdomen inferior y utilizando ese tejido con un pedículo vascular, llevarlo hacia la zona donde se va a reconstruir la mama y anastomosarlo con, obviamente, los vasos receptores. Eso es lo que hacemos nosotros, los cirujanos reconstructivos, que hacemos cirugía reconstructiva de mama. Sin embargo, ya hace mucho tiempo un grupo finlandés, Borsaristo, reportó por primera vez el uso de esta tecnología, o de esta técnica, perdón, implementando los ganglios linfáticos de la ingle. O sea, en un solo tiempo operatorio llevaba el tejido del abdomen y el tejido de la ingle para hacer la reconstrucción de mama y linfática simultáneamente. Y esto a lo largo del tiempo ha demostrado que mejora muchísimo la calidad de vida de las pacientes que han tenido el linfedema secundario al cáncer de mama. Nosotros también describimos una técnica parecida en la cual hacemos una cosa muy, muy similar. Sin embargo, nosotros lo que entramos al abdomen y no tenemos ese riesgo de tener o tener la posibilidad de desarrollo del linfedema iatrogénico de miembros inferiores si es que se toma algún ganglio importante del miembro inferior, ¿no? En ese caso tomamos los ganglios del abdomen. La linfografía también se puede utilizar intraoperatoriamente y estos son algunos de los resultados que obtenemos. Una paciente que se reconstruyó la mama, que durante mucho tiempo se sintió mutilada y que después de unos meses de tratamiento el linfedema también mejoró. Obviamente que requiere este tipo de cirugía, requiere una cirugía de simetrización de la mama, pero en este caso la paciente estuvo satisfecha y ya no quiso saber nada de cirugía extra. Esta es otra paciente también que se le hizo el mismo procedimiento y que vemos el linfedema del miembro superior izquierdo mejoró muchísimo. Entonces, en estos 12 años que llevo haciendo cirugía linfática, he tenido la oportunidad de operar cerca de 400 pacientes y algo he aprendido de qué hacer y qué no hacer. Entonces, en este estudio nosotros básicamente hicimos una revisión sistemática de la literatura y qué es lo que hay en la literatura reportado en complicaciones y cómo se puede evitar. Incluimos 65 estudios y que lamentablemente hay complicaciones inherentes. Obviamente que a nosotros los cirujanos no nos gusta hablar de complicaciones quirúrgicas, pero existen, ¿no? Existen propias inherentes, por ejemplo, de la cirugía de trasplante de ganglios, o tal vez, como les dije, a veces pacientes que después de la transferencia ganglionar desarrollan linforrea y que podrían desarrollar un linfedema de la zona donante. En cambio, sin embargo, felizmente estos pacientes hemos hecho un seguimiento y un tratamiento inmediato cuando desarrollaron linforrea de la zona donante, en este caso de la zona supraclavicular, y afortunadamente 2 años después no hubo clínicamente ni radiológicamente. Eso también, ¿no? es una complicación que podría darse en el cual uno saca los ganglios de la zona inguinal y puede provocar una linforrea también. Sin embargo, afortunadamente también con un adecuado tratamiento, compresión y estudios linfocintigráficos no desarrolló la paciente ningún tipo de linforrea. Otras complicaciones también es aquella paciente, por ejemplo, que tratando, o algunos colegas piensa que la liposucción normal es una liposucción que también se puede utilizar en el tratamiento del linfedema. Es una paciente también que recibió una liposucción por presentar un linfedema y desafortunadamente empeoró.
Y justamente también nosotros le hicimos una cirugía, la cual tuvo una pequeña complicación, presentó una epidermolisis de la piel del dorso de la mano. Sin embargo, ya en poco tiempo se le pudo tratar y los resultados fueron muy favorables para la paciente. Entonces vemos que a pesar de que hay muchos estudios, hay muchas técnicas, siempre hay la posibilidad de que hay algún tipo de complicaciones. Sin embargo, las técnicas aplicadas con una adecuada selección de pacientes y con una adecuada preparación del cirujano linfático van a disminuir la tasa de complicaciones. Ya para terminar, ¿se podría prevenir el linfedema? Por supuesto, ¿no? O sea, se podría prevenir o se puede prevenir el empeoramiento del linfedema, como ejercicios médicos, chequeos médicos, el uso de prendas compresivas y la cirugía, lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque vamos a ver lo que encontramos, ¿no? Este es un estudio también en el cual he realizado un metaanálisis en qué tanto actualmente la cirugía puede prevenir el linfedema. Y al final, para no hacer tan larga la charla, en 24 estudios encontramos de que afortunadamente existe siempre un riesgo de desarrollar linfedema tras el tratamiento de cáncer, pero encontramos que la anastomosis linfático-venosa haciéndola profilácticamente puede disminuir la incidencia de linfedema relativo al cáncer, ¿no? Y esto también nos ha demostrado o encontramos que al final en estudios americanos hacía una disminución del costo-beneficio sobre la paciente que hacía este tipo de tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, la anastomosis linfático-venosa ha sido útil en varios estudios para la prevención del linfedema. Termino con esto, lo de la terapia descongestiva compleja. Y esto de repente puede ser motivo para hablar un poquito más acerca en el posoperatorio. Yo a mis pacientes, tanto preoperatoriamente y posoperatoriamente, les indico terapia descongestiva compleja. Y no saben lo que es la importancia de esto para nosotros, los cirujanos, ¿no? La fisioterapia en realidad lo que hace es simplemente optimizar el drenaje linfático manual, siendo las rutas linfáticas viables o ubicar los patrones de reflujo dérmico, ¿no? Para encontrar corrientes linfáticas alternativas o asociar a algunas otras herramientas para mejorar el drenaje linfático. Y vemos esto de acá. Este es un estudio en el cual hemos hecho también con la linfografía con verde endocianina, aplicado con la terapia de drenaje linfático. Vemos ahí la línea verde, ustedes ven los canales linfáticos, cómo son y cómo se ayudan. Este es el video en el cual vemos un drenaje linfático guiado por la sustancia verde endocianina. Vemos acá las corrientes linfáticas lineales. Sin embargo, esta paciente fue tratada y después ustedes en pocos segundos van a ver cómo el drenaje linfático es guiado a través de este estudio. Esto es lo que hago tanto en el pre y posoperatorio, el uso de prendas con vendaje multicapa, también para miembro superior como para miembro inferior. Vemos este es el resultado de una paciente preoperatorio, posoperatorio a los 4 meses y de ahí el posoperatorio a los 3 años y la prenda compresiva que tanto ayuda en este tipo de linfedema, sobre todo los primarios, en el cual a veces no se puede retirar la prenda compresiva. Dentro de esto, nosotros de repente por primera vez vamos a describir las fases en las cuales considero que es muy importante determinarla, ¿no? Las fases posoperatorias. Siempre hay, en el posoperatorio hay una fase antiinflamatoria, hay una fase de fisioterapia, de drenaje linfático y hay una fase en la cual nosotros mantenemos el resultado obtenido. También este es un paciente operado, el cual requirió por un tiempo la prenda compresiva. Este es otro paciente que también trabajó con nosotros y vemos los resultados del postoperatorio a los 3 años. Finalizando,
Siempre nosotros explicamos a los pacientes las diferentes opciones y por qué, ¿no? O sea, y explicar al paciente qué riesgos y beneficios tiene cada técnica, las complicaciones que pueden existir, porque hay evidentemente complicaciones, ¿no? Obviamente se trata de minimizarlas, la importancia de esto. Yo, como le digo a todos mis pacientes, yo no lo opero si es que no recibe una terapia pre y postoperatoria, porque esto hace que el paciente se complemente más, se compenetre más en el grupo, tanto conmigo o con la terapista que hace el drenaje linfático, y así nos asegura un buen resultado, ¿no? Explicar a los pacientes que hay que ver y creer sobre todo en resultados realísticos, no aquellos que ven en internet y que ofrecen muchas cosas, las cuales son a veces mentiras, ¿no? Versus las expectativas del paciente. Como conclusión, ustedes han visto que existen muchísimas técnicas para el tratamiento del linfedema, ¿no? No solamente postmastectomizados, acá me faltó agregar algunas cosas, ¿no? Pero en realidad es para todo tipo de linfedema. La clave de todo es un buen diagnóstico para poder elegir el tipo de cirugía. La cirugía preventiva ya la estamos trabajando y seguro dentro de muy pronto vamos a reportar algo en la literatura. Bueno, eso es todo. Simplemente decirles, siempre hay que intentar algo diferente en nuestros pacientes para tener resultados buenos, mejores. Y bueno, nada más voy a estar atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un placer y muy buena su presentación. Me ha gustado bastante. Pero no sé si déjame revisar el chat por si han escrito alguna pregunta. De momento no. Pero pueden utilizar el chat para escribir cualquier pregunta sobre la presentación al doctor. Y bueno, cualquier comentario ya también vamos a tener un espacio al final. Si no, pues daríamos paso a la maestra Isabel Aroy. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por su presentación, que reitero, me ha gustado muchísimo. No, gracias a ti más bien por la invitación y bueno, estoy atento estoy atento a las preguntas que hubiera del público. Perfecto. Querida Isabel, ¿estás ya con la presentación? Aquí estoy, Angels. Solo cómo la comparto, porque no viene solicitar para compartir. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. Sí, cariño, te perfecto. escuchamos. Sí, Gracias. yo te escucho también. Lo que te decía, o lo que te iba a decir es que debes tener en la parte superior un botón de compartir o de share. Voy. No sé si es un botón cuadrado con una flechita hacia arriba. Voy, espérame. Isabel, puedes dar clic en la pantalla, en el video, de ahí te va a salir una barra. Ok. Y ahí te sale una flechita para arriba. Esa flechita para arriba indica compartir. Es que había una que decía solicitar control, pero ya no lo tengo. Entonces. Angels, tú me puedes compartir para poder. Es que decía compartir control, pero ya no lo tengo. Configuración teclado. Como entré por el link, no veo nada que pueda yo meter. Dame un segundo.
Ujú. Ya quedó. Que ya veo la pantalla, nada más no me viene solicitar control. O sea, no lo puedo apretar. Sí, me pasó lo mismo. Isabel, disculpa, la pantalla la estoy compartiendo yo. Sí, sí, ya lo sé. Vale, simplemente me dices y te la voy pasando, simplemente. Ok. Y ya no te Porque compliques. ves que aquí abajo dice solicitar control. Ahí creo que esa la puedes activar. Ya puedo compartirla yo. Es que no me llega ninguna notificación tuya realmente. No, es que no lo puedo apretar. A ver, espera. Ah, bueno. Ya aquí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Te Sí, escuchamos. Guatemala. Ok, cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches allá, Angels. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Y sobre todo gracias, doctor Ciudad, que es un honor siempre compartir con usted todo esto. Bueno, vamos a hablar de la terapia física combinada o terapia descongestiva compleja. Antes que la que sigue, algo muy importante y justamente como cerró el doctor Ciudad, es que existe, no la puedo adelantar yo, ¿verdad? Eres tú, Angels, va. Existe una comunicación importante hacia todos los pacientes sobre enfermedades, no enfermedades comunes, enfermedades un poco de todo. O sea, si nosotros buscamos en redes sociales, en lugares donde buscamos a veces información o nos llega información, hay información de enfermedades, mucha, y no toda muy real, que era lo que decía el doctor Ciudad. Hay que tener cuidado en dónde estamos informándonos, qué tipo de personas nos están comunicando y también qué tipo de información nos está llegando y desde dónde. Pero el reto más importante que tenemos, hablando de la terapia física combinada, es que ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de un paciente con alguna enfermedad crónica, en este caso el linfedema? Es muy poco conocido el trabajar la calidad de vida del paciente. Es o me curo o no me curo. Pero es muy importante que en enfermedades crónicas tengamos esta idea de que vamos a mejorar la calidad de vida, posiblemente tengamos una disminución importante, pero ¿cómo lo vamos a comunicar? Esa es la parte importantísima. Hay que hablar con el paciente desde el inicio y algo muy importante también es que tenemos que comunicar a los médicos todos estos efectos secundarios de todas las secuelas que vienen después de los tratamientos, porque el linfedema puede ser primario, pero los linfedemas secundarios vienen normalmente de enfermedades, la mayor parte de cáncer. Entonces, ¿cómo hablar con los médicos que sepan que estas secuelas, estos efectos secundarios de los tratamientos van a disminuir la calidad de vida de nuestros pacientes y cómo dar una información certera a los médicos y a los pacientes? Creo que este es un reto que tenemos los fisioterapeutas y también los profesionales que nos dedicamos a hablar de una enfermedad como el linfedema. La que sigue. El linfedema, como dice nuestro gran profesor José Luis Yuchi, es una enfermedad muy fácil de diagnosticar
Como nos dice, yo veo entrando a alguien y desde que veo cómo está su pierna, su brazo o algo, sé que es linfedema. Difícil de tratar, pero imposible de curar. Y esto no lo tenemos que quitar de la mente. Adelante. La terapia física combinada o terapia descongestiva compleja tiene 5 componentes y en el 6º consenso y 4º foro kinesiológico de Latinoamérica del tratamiento del linfedema tenemos una guía que ustedes la pueden buscar en la página del Dr. Siuchi gratuita. Ya se hizo el siguiente consenso. Entonces, el primero de la primera parte que tenemos que tener siempre en mente es que todos los pacientes que tienen linfedema deben de tener un cuidado muy especial con la piel y con las uñas, porque va a ser una parte de entrada importante para bacterias, infecciones, y tenemos que utilizar cremas bajas en pH, si es posible, que tengan una buena hidratación y una muy buena limpieza. Adelante. La segunda es el drenaje linfático. Va a ser indispensable para empezar nuestro tratamiento hacer un drenaje linfático correcto, donde podamos estimular las vías linfáticas permeables para después empezar a buscar con la compresión una mayor salida de líquido linfático. Este drenaje tiene que ser muy sutil, muy suave, no se frota, es muy distinto a un masaje normal y sobre todo algo muy importante, no utilizamos cremas ni aceites para evitar justamente frotar y aumentar la vasodilatación. Adelante. En algunos casos y en la mayoría de las escuelas del linfedema y de los tratamientos linfáticos vamos a usar la bomba neumática. Siempre se recomienda después de un drenaje linfático, ya que pudimos estimular estas vías permeables, entonces vamos a poder colocar la bomba neumática, ya es en el brazo, en la pierna, y también va a ser muy importante saber con qué presión, cuántas veces lo vamos a utilizar y con qué paciente se tiene que utilizar. No es nada más poner una bomba por ponerla, y algo importantísimo que le digo a los pacientes, que muchas veces leen en internet que usar la bomba es suficiente, pero la bomba va a movilizar el agua y la proteína se va a quedar estancada si nosotros no lo trabajamos en conjunto con el drenaje. Adelante. La terapia compresiva es la terapia que vamos a utilizar durante todas las etapas de la terapia, ahora lo vamos a hablar. Cuando una paciente o un paciente está con nosotros en la terapia para disminución del edema, cuando empezamos a disminuir el miembro afectado, vamos a utilizar 2 tipos de compresión que podemos ir reduciendo el tamaño. La primera es las vendas de tracción corta multicapas. Y la segunda, vamos a utilizar la que sigue, por favor, materiales, dispositivos con velcro que son inelásticos, más inelásticos que las vendas, pero algo muy importante de estos materiales es que los podemos ir recortando mientras que el miembro va bajando el tamaño. Y obviamente una ventaja que tenemos es que podemos colocarlos con los velcros y podemos ir apretando. Ahorita vamos a ver más detalles. Adelante. Una vez que damos de alta al paciente, una vez que el paciente ya no va a disminuir el edema, vamos a pasar a una etapa de compresión, de prendas de compresión, que van a ser guantes y mangas o medias. Y esto se utiliza siempre al final del tratamiento, quiere decir ya en una etapa de mantenimiento donde donde sabemos que ya el edema va a disminuir muy poco y estos materiales nos van a ayudar a mantener lo que ya ganamos de estas terapias. Y los ejercicios como último punto muy importantes, y más como nosotros que somos kinesiólogos o fisioterapeutas, es que vamos a empezar con ejercicios dependiendo la etapa y dependiendo la edad y dependiendo la posibilidad de cada paciente. Entonces, va a haber los ejercicios miolinfoquinéticos van a ser muy importantes, las respiraciones van a ser muy importantes porque además logran que el paciente esté en un momento de relajación durante estos ejercicios,
Y obviamente estos ejercicios nos van a apoyar junto con la compresión externa a que funcione mejor el sistema linfático. Pero dentro de los ejercicios no olvidemos que tenemos que llevar al paciente a que tenga una vida mucho mejor y que su calidad de vida no solo mejore, sino que logre hacer todo lo que no hacía antes y a veces hasta mejorar más todavía. Entonces, los dos tipos de ejercicios básicos que se tienen que trabajar son estiramiento y obviamente fortalecimiento, que va obviamente sumado a un ejercicio de todos los días del paciente, un ejercicio aeróbico, que por supuesto tienen que ser ejercicios personalizados para cada paciente. Entonces no olvidemos que los ejercicios aeróbicos tienen que ir apoyados siempre por un estiramiento, por un fortalecimiento y en caso de un paciente con linfedema, con ejercicios miolinfoquinéticos, siempre con compresión externa. La siguiente. Este es un cuadro que siempre lo presento y es cómo trabajamos nosotros, es una guía donde trabajamos nosotros. Entonces, la terapia física combinada tiene 3 etapas. La primera etapa, que es la segunda línea, donde ustedes lo ven hacia abajo, es una etapa intensiva, que es una fase de descongestión. ¿Cómo trabajamos ahí? Normalmente dura de 1 a 6 semanas. Está el paciente con nosotros idealmente todos los días en la clínica. Y es la etapa de descongestión, quiere decir donde nosotros disminuimos el edema a lo más posible. Los cuidados de la piel todos los días, el drenaje linfático de lunes a viernes, porque sábado y domingo el paciente descansa y el terapeuta también, la bomba neumática después del drenaje linfático y aquí vamos a utilizar las vendas de tracción corta o el dispositivo con velcro para ir disminuyendo el tamaño. En esta etapa nunca utilizamos prendas de compresión, quiere decir ni mangas ni medias, porque tendríamos que ir cambiando de talla y además es un poco menos elástico que los otros materiales, por lo cual nos va a ayudar muchísimo más a disminuir el edema. Y por supuesto los ejercicios, como decíamos. Una vez que disminuimos el edema, vamos a pasar a una fase de transición, de mantenimiento. Quiere decir, el paciente empieza a hacerse cargo de su tratamiento en casa, pero sigue viniendo a la clínica. Nosotros como protocolo lo tenemos una vez por semana, al menos un mes más. Quiere decir 4 sesiones más, donde nosotros vamos llevando de la mano al paciente a hacerse autosuficiente. Entonces, cuando viene a la clínica, les vamos a dar drenaje linfático y le vamos a poner la bomba neumática. El cuidado de la piel lo van a seguir teniendo todos los días. Y aquí sí ya vamos a hacer una combinación de la compresión inelástica, que sea el dispositivo con velcro o las vendas de tracción corta, multicapa, junto con las prendas de compresión. Si es posible, siempre de tejido plano. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y aquí lo que nosotros trabajamos con el paciente, y ese es repito, un protocolo que tenemos nosotros, es que utilizan la compresión inelástica para descansar y las prendas de compresión en el día. Entonces, no quitamos la compresión de golpe, siguen con compresión 24 horas, pero ya haciendo un cambio de compresiones. Y esto va a ayudar a que el edema no se reacumule. Y una vez que el paciente o la paciente ya tiene mucha más sensibilidad de poder ir llevando su tratamiento, entramos a una etapa de automanejo, que esta etapa la van a llevar en casa, siempre siguiendo un chequeo constante con el fisioterapeuta. Y ahí va a depender muchísimo del paciente, de la etapa del linfedema, en cómo llegó, de cómo lo vamos a ir viendo, qué seguimiento le vamos a dar. Normalmente nosotros lo vemos al mes, después a los 3 meses, después a los 6 meses, siempre con esta idea que si el paciente vuelve a tener algún problema o necesita, regresa con nosotros, siempre estando en comunicación con ellos. Es muy importante no dejarlos porque obviamente el linfedema, siendo una enfermedad crónica, tenemos que siempre darle seguimiento. Y aquí lo que nosotros recomendamos es que el paciente, su compresión inelástica la empiece poco a poco a dejar
la va usando por necesidad y siempre con sus prendas de compresión. Y después de una cirugía, como decía el doctor Ciudad, también tenemos este tipo de tratamiento donde vamos a irle dando seguimiento y muchas veces, si era una etapa muy temprana, podemos lograr que las prendas al final las utilicen mucho menos. Pero ojo, no podemos dejar al paciente abandonado después de los tratamientos, tenemos que darles un seguimiento puntual y ver cada cuánto los vamos a ver. La que sigue. Entonces, ¿qué tipo de compresiones vamos a encontrar? Recuerden que todos los materiales van a tener dos tipos de presiones. Una presión de reposo, que es la presión que ejerce el material hacia la pierna, ¿ok? Que es la presión donde el músculo está en reposo. Y hay una presión de trabajo, que es la presión que ejerce el músculo, que pega contra la presión que ejerce el material, ¿ok? Son muy diferentes. Es una presión temporal, porque actúa de adentro hacia afuera, y por supuesto, entre más inelástico es un tejido, más presión de trabajo voy a tener. La que sigue. Entonces, entre más elástica es una prenda, más presión de reposo ejerce. Quiere decir, hay mucha más presión hacia adentro porque el músculo no se mueve. Y al contrario, entre más inelástica es la prenda, va a tener más presión de trabajo y mucha menos presión de reposo. Esto es muy importante porque entre más inelástico es un material, el paciente estando en reposo lo siente más cómodo porque no va a haber esta presión constante que se ejerce con un material elástico. Entonces, cuando hay un automanejo del paciente, cuando utiliza los materiales inelásticos, cuando está en reposo, se va a sentir mucho más cómodo. Pero algo importantísimo es que va a tener un efecto mucho mayor un material inelástico cuando el músculo se está moviendo. Adelante. Los materiales inelásticos, entonces, son las prendas, los materiales con velcro, inelásticos, o las vendas de tracción corta multicapas. Estos materiales se utilizan en todas las etapas del tratamiento, especialmente en la etapa de reducción. Recordemos que son materiales que podemos ir recortando, que podemos hacer más pequeños y los va a utilizar los pacientes 24 horas, 7 días a la semana. En una etapa de mantenimiento o de transición, lo van a utilizar por la noche y lo van a estar intercalando con la prenda de compresión elástica, que repito, lo ideal es que sea de tejido plano, porque la de tejido circular es mucho más elástica y el edema puede crecer junto con esa prenda. En la etapa de autocuidado, entonces lo van a tomar por necesidad cuando el paciente sienta que tal vez tuvo un viaje, sintió que creció un poco el edema, entonces lo vuelve a poner, lo puede utilizar un día para hacer ejercicio, porque recordemos que la compresión inelástica, cuando llega a su máxima utilización es cuando se mueve el músculo. Adelante. Y bueno, aquí un cuadro, les quise hacer un cuadro más chiquito, a mí siempre me queda como más claro cuando hay cuadros. Fase intensiva, de transición y de manejo, siempre las prendas inelásticas las vamos a tener presentes. Adelante. El dispositivo inelástico con velcro es de gran ayuda, ya que en una etapa intensiva el paciente, cuando un paciente sale de la sesión, durante el día, como va a estar moviendo con el músculo y el material inelástico obviamente le va a ayudar a ir descongestionando, el paciente puede írselo reajustando. Quiere decir que muchas veces cuando nosotros salimos de un tratamiento, el paciente durante 1 o 2 horas que se esté moviendo o haciendo ejercicio, las vendas multicapas ya les van a quedar un poco más flojas. Entonces, no van a tener una presión ideal durante 24 horas. En cambio, los materiales inelásticos con velcro, el paciente lo va a reajustar y la reducción va a ser mucho más rápido. En la etapa de automanejo, pues obviamente también el velcro es mucho más sencillo porque el paciente se lo puede colocar más fácil que las vendas. Y otra cosa muy importante de estos dispositivos
es que tienen una marca, una regla donde se puede medir perfectamente cuánta compresión estamos utilizando o que la compresión sea la misma en todo el material. Entonces, nosotros utilizamos el Circade en dos versiones. El kit de reducción, que es el que podemos ir recortando para que se vaya ajustando, y después podemos utilizar el Juxtafit, que es el que ya tiene una talla, ya no va a cambiar la talla, pero ese se recomienda una vez que ya disminuyó el edema. La que sigue. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de que tomamos la decisión de qué tipo de compresión vamos a usar? La que sigue. Lo primero es que vamos a tener que pensar en 6 cosas diferentes cuando vayamos a escoger una prenda de compresión. Y no es nada más decir, cómprese una prenda que ayude. La clase de compresión, el tipo de compresión, el tipo de tejido, calidad del tejido, gradiente adecuado, número de tallas. Pero lo más importante de todo es que el tipo de prenda que yo voy a elegir para un paciente sea el adecuado no solo para el edema, pero sobre todo que sea adecuado para el paciente. Si el paciente no se lo puede poner o no tiene quien se lo ponga o al paciente no le es cómodo, puede ser la mejor prenda de compresión que no va a funcionar. La que sigue. Entonces, vamos con las clases de compresión. Hay diferentes tipos de clases de compresión dependiendo del país. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un tipo de prendas de compresión, tenemos que saber perfectamente cuántos milímetros de mercurio existe en la clase de compresión que yo voy a hablar. Muchas veces los médicos mandan una clase de compresión ligera o mediana o fuerte, y la verdad es que no en todos los países son los mismos milímetros de mercurio. Entonces, si van a utilizar las prendas de compresión, sepan que cuando ustedes hablan de la clase de compresión, hay que saber cuántos milímetros de mercurio estoy aplicando para que esté yo muy seguro que ese es el tipo de compresión que necesito para mi paciente. La que sigue. Los tipos de compresión, ya hablamos de compresión de reposo y de trabajo, pero esto nos va a llevar a los tipos de tejido. Vamos adelante una más. El tipo de tejido en las prendas de compresión vienen de 2 tipos. Uno es el tejido circular y el otro es el tejido plano. Como lo vemos en el tejido circular, se teje en un círculo, no tiene costura. Y este es un tejido muy elástico, que va a tener, recuerden, una alta presión de reposo, pero una baja presión de trabajo. Quiere decir que, como es muy elástico, si el edema vuelve a crecer, va a crecer con el tejido. El siguiente tipo de tejido es el tejido plano. Es una manga, una media, que se teje en plano y que se cose. Por eso tiene una costura. Es un tejido que sigue siendo elástico comparado, obviamente, con las vendas o con los materiales de velcro, pero es mucho menos elástico que una prenda circular. Por eso, para el linfedema, lo ideal siempre es utilizar un tejido plano, que va a tener una presión de trabajo mayor. Quiere decir que cuando la paciente o el paciente estén haciendo ejercicio, va a tener una presión de trabajo mayor. Por eso el tejido plano es el tejido ideal para un linfedema. La que sigue. Entonces aquí vemos la diferencia de estos 2 tejidos. El tejido circular no tiene costura, el tejido plano sí. El tejido circular es un cilindro, el tejido plano se teje en plano. Y algo bien importante, en el tejido circular los números de puntos son fijos. Quiere decir que la forma lo va a dar el tamaño del punto. Por eso es tan elástico. En cambio, en el tejido plano varía el número de puntos porque entre más ancha es la parte, digamos, superior de una prenda, quiere decir que hay más cantidad de puntos. Por eso tiene menor elasticidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante que sepamos que el tejido plano es nuestro gold estándar para el linfedema. La que sigue. Las diferentes tipos de tejido, de calidades, esto lo vamos a encontrar en los tejidos circulares, que hay tejidos más transparentes y otros más opacos. Entre más firme sea el tejido, lo vamos a ver más opaco. Entonces, si ustedes van a utilizar
para edemas flebológicos o necesitan un tejido circular, entre más opaco lo vean, va a tener un poco más de rigidez. Nunca deja de ser elástico, ¿ok? Pero entonces también si van a elegir una prenda es importante que sepan que hay distintas calidades de tejido y que no tiene que ver con la cantidad de compresión. No varía los milímetros de mercurio, pero sí varía la elasticidad. Adelante. Y el gradiente de compresión es también, obviamente, indispensable. Hay que escoger las prendas que tengan este tipo de control, donde sepamos que hay más compresión distal que proximal y que podemos asegurar no solo que va a seguir trabajando esta misma prenda con el movimiento muscular, sino que también cuando esté en reposo utilizando una prenda de tejido plano, vamos a tener una compresión distal mayor para que siga circulando de forma correcta toda la linfa y toda la circulación. Adelante. Y la tabla de medidas, esto es importantísimo. Si nosotros compramos una prenda que tiene solo una talla chica, mediana y grande, es muy probable que nunca le vaya a quedar bien a un paciente. Una prenda de compresión tiene que tener muchas tallas, largo, corto, ancha, delgada, y tener por lo menos 7 tallas para que nosotros podamos aplicar la correcta compresión al paciente. Entonces, también eso es un punto indispensable para poder encontrar la prenda de compresión. Saber medir, saber cómo medir, saber qué tipo de medida le queda, y aunque en las tablas a veces vemos que la medida que le queda es una talla 1, una talla 2, tenemos que medirla para estar totalmente seguros que es la correcta. Adelante. Entonces, aquí les pongo fotos un poco de todo, prendas, una anterior, prendas, vendas, dispositivos con velcro. Tenemos muchas opciones con qué trabajar. Lo más importante de todo es que sepamos con cuál necesitamos trabajar en ese momento. La que sigue. Y la que sigue, por favor. Ok. Un tratamiento físico combinado bien aplicado es muy importante para nuestros pacientes con linfedema, siempre y cuando sea aplicado por un terapeuta especializado. Ese es algo también que no podemos quitar el dedo del renglón, como decimos en México. Tiene que el terapeuta tener una especialidad en tratamiento del linfedema para poder aplicarlo. Pero con todo lo que les estoy diciendo, al finalizar el tratamiento intensivo y ya hicimos una reducción importante del miembro afectado, si no aplicamos la compresión correcta, el edema se va a acumular nuevamente en poco tiempo. Y esto lleva al paciente a una frustración espantosa, porque tuvo todo un tratamiento de varias semanas y si también, además, hubo una cirugía, ¿no? Estamos trabajando aquí con el cirujano, con el doctor Ciudad, con el cirujano que tengan en su país, que ya hizo una cirugía especializada, después tuvo el tratamiento y después no le pusimos la prenda correcta. Imagínense la frustración de haberle dedicado tanto tiempo a un tratamiento para perderla en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que saber perfectamente qué materiales utilizamos, además de, por supuesto, hacer un trabajo físico combinado aplicado correctamente. Y la última, Angels, nunca olvidemos que el éxito de un tratamiento para linfedema va a depender del trabajo en equipo. Trabajemos juntos para el bien de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Angels. Y gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Isabel, por tu participación, por siempre estar dispuesta a la colaboración. Y muchísimas gracias al doctor Pedro Ciudad, por supuesto, por la presentación, por la colaboración y a todos los participantes. Y voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta, pero mientras tanto darle, como le digo, las gracias a todos los participantes, en especial a los ponentes, y en nombre de Medi y en nombre mío propio, pues agradecido con esta
pues con este webinar que, como ya les había comentado, lo hemos grabado y vamos a estar pues con su autorización, por supuesto, pues compartiéndolo con todos nuestros colaboradores, con todos nuestros relacionados del ámbito médico y con una visión científica y de educación, que es la idea de este tipo de webinar como iniciativa nuestra como MEDI, ¿no? Llevar educación, llevar temas que sean, que aporten valor a la comunidad médica. Así que bueno, yo aquí paro la grabación